El amor que perdona. ¿Cómo se enfrenta el dolor? Respóndete a alguna de estas preguntas. ¿Alguna vez te has sentido herida o herido por tu cónyuge? ¿Has sentido alguna vez que tu cónyuge te defraudó? Si no puedes responder con un sí a estas preguntas, significa que no hace mucho te casaste o te casaste con un ángel proverbial. Porque creo que si meditamos en nuestro matrimonio, muchas veces nos hemos sentido heridos. Pregúntate además, ¿de qué manera te ha ofendido tu cónyuge? ¿Te insultó? ¿Te criticó? ¿Te mintió? ¿Maltrató? ¿O te ha traicionado? ¿Cuántas de estas ofensas has sufrido en tu matrimonio? ¿En qué sentido tú y tu cónyuge no han estado a la altura de las expectativas del otro? ¿Lo sabes? O quizás sufriste más en silencio con un cónyuge que no conversa o que no muestra interés. Porque de esta manera también se sufre y se hiere. Ya sea que te haya herido o que hayas causado la herida, cada ofensa en un matrimonio debe resolverse. ¿Cómo enfrentas las ofensas con tu cónyuge? ¿Cómo enfrentas el dolor y el enojo? Es trágico que la mayoría de las parejas no tengan idea de cómo tratar las ofensas y de cómo recuperar la salud en sus relaciones. ¿Y por qué pasa eso? Porque pocos han aprendido a superar las desilusiones. Entonces, en lugar de sanar la herida, permiten que sus corazones se endurezcan. Esto es algo muy normal, ¿verdad? Que sucede, porque no queremos que nos hieran más. Entonces lo que hacemos es una coraza en nuestro corazón para evitar que vuelvan a herirnos. Esto no es una forma correcta de resolver las situaciones en el matrimonio. Así es que las ofensas inconfesadas y que no se perdonan se convierten en una carga cada vez más pesada en nuestra relación matrimonial y en el conflicto que se desarrolla. Un modelo que produce dolor está dado por una ofensa, por un dolor y por un enojo. La ofensa. La ofensa son críticas personales destructivas. Pueden ser intencionales o no. Producen traumas emocionales y provocan heridas. ¿Y el dolor? ¿Por qué llega el dolor? Porque hay heridas sin resolver. ¿Y el enojo? ¿Por qué el enojo? ¿Por qué experimentamos enojo constantemente? El enojo son dolores no tratados de manera correcta. Dios no pide que no nos enojemos. Lo que pide es que no pequemos. Porque el enojo maltratado nos conduce al pecado. Eso es algo muy importante que tenemos que tener claro. Porque muchas veces perdemos de vista estos 3 puntos tan importantes que se viven en un conflicto: la ofensa, el dolor y el enojo. Porque recordemos que muchas veces, por ejemplo, en el dolor,
Cuando tenemos una herida física, produce dolor y lastima los tejidos o los huesos. Las ofensas en la relación producen un trauma en nuestras emociones, ¿verdad? Porque muchas veces nos enfocamos en las heridas físicas y hablamos de traumas físicos, pero a nivel de pareja tenemos los traumas emocionales. Sea cual sea la severidad del incidente doloroso, si se trata de manera rápida tendrá consecuencias mínimas en la relación, pero muchas veces el ofensor no es consciente del dolor que le ocasiona al otro y no tiene apuro en corregir la situación. ¿Cuántas veces? Porque nosotros somos dados a que minimizamos las cosas y decimos, eso no es nada. Y en realidad dejamos esa herida abierta en nuestro cónyuge. Algunas veces no reconocemos el dolor interior de inmediato y cuando lo hacemos, muchos de nosotros tratamos de ocultarlo. No le decimos a nuestro cónyuge que nos ha herido. No queremos dar la impresión de ser vulnerables. Entonces, suprimimos el dolor y actuamos como si nada sucediera. ¿Qué tan común es esto, verdad? El hecho de no vernos débiles, de decir, no, prefiero llorar en el silencio cuando no me ven, a decir que me siento herida. Esto no es correcto. Debo decir que me siento herida. Me guardé todas estas cosas. ¿Cuántas veces me los he guardado por no saber expresar con buenas palabras mi dolor? En el enojo, como lo mencionamos, es provocado por un dolor maltratado, ¿verdad? En nuestras vidas. En la Biblia, en Efesios 4:26, Dios nunca dijo, no se enojen. Dios lo que dijo es, si se enojan, no pequen. El enojo en sí no es un pecado, pero si no lo tratamos de manera apropiada, podemos llegar a pecar con palabras hirientes, amargas e incluso con violencia. Mientras niegues que estés enojado debido a tus heridas y desilusiones sin resolver, no enfrentarás el problema. Donde hay una ofensa, hay una herida. Y donde hay una herida sin resolver, hay enojo. Entonces, aquí está la clave. Resolvamos las heridas. Resolvamos ese dolor que llevamos en nuestro interior. Lo ideal sería que el enojo fuera un medio que Dios les dio a los hombres para ayudar a construir relaciones. En su forma pura, es una señal emocional que le dice a la persona que algo debe cambiar. Entonces, ahí es la clave. El llamado de atención a que debemos hacer cambios. En el proceso normal del modelo ofensa, dolor, enojo, el dolor está antes que el enojo. Pero después de toda una historia de ofensas, tu mente puede aprender a pasar por alto el dolor para dirigirse directo al enojo. Entonces vean qué importante, cómo lo constante me puede hacer incluso que yo pase de la ofensa al enojo de inmediato. El enojo también se puede desplazar, es decir, quizá lo provocara una persona o situación, pero se descarga sobre el otro. Por ejemplo, tu cónyuge te llama para decir que llegará tarde a cenar. Cuelgas el teléfono y durante toda la cena descargas tu enojo con tus hijos, aunque ellos no sean la causa del dolor. Qué importante darnos cuenta de estas situaciones, porque cuántas veces no hemos descargado nuestro enojo, o más bien ese dolor que se nos provocó en nuestro interior, la descargamos con nuestros hijos y provocamos un ambiente de dolor nuevamente en personas que no tienen ninguna culpa en la situación. El enojo también puede quedar como una sombra dolorosa, ¿verdad? Que nos acompaña.
Venga de donde venga el enojo, Dios ha provisto una manera bíblica para tratarlo, para desarmar el modelo ofensa, dolor, enojo, que le roba a tu relación intimidad y conexión. Por una parte, puedes pasar por alto la ofensa y el dolor en tanto que permitas que el enojo se encarne. Esta es una decisión, pero cuidado, esto llevará tu matrimonio a un lugar triste al que nunca soñaste que llegaría. Quizá sigas guardando en lo profundo tus sentimientos sin resolver, pero traerán como consecuencia amargura, resentimiento y depresión. Este es un camino que se puede elegir. No obstante, tienes una segunda opción. Se llama el amor que perdona. Resuelve el conflicto, por lo que la relación va a la sanidad y la unidad conyugal. Te convierte el matrimonio en un lugar seguro, donde no debes de ocultar tus debilidades y fracasos. Al practicarlo te aseguras que no vas a descender hacia la escala del divorcio emocional o legal. ¿Cuántas no deseamos estar en este tipo de matrimonio? Donde dice claramente que no debes de ocultar tus debilidades y fracasos. ¿Por qué? Porque te sientes en un lugar seguro, donde no sientes que tu cónyuge se va a aprovechar de tu debilidad. ¿Por qué? Porque no hay debilidades en el matrimonio. Solo oportunidades de crecimiento entre ambos cónyuges. Recordemos que el matrimonio estamos en un equipo, donde no ganas ni pierdes. O ambos ganamos o ambos perdemos. ¿Qué es el amor que perdona? El amor que perdona salvaguarda tu matrimonio, al sanar las heridas y ayudarte a que te sientas aceptado y conectado. Es la primera clase de amor que necesita todo matrimonio para ser a prueba de divorcio. Además, es un amor que se encuentra arraigado en seguridad en el amor de Dios para nosotros. En la Biblia dice que nuestras malas acciones nos separan de Dios y nos convierten en sus enemigos. Eso está en Colosenses 1:21. Cuando Dios perdona, elimina nuestras transgresiones y las aleja, como lejos del oriente hasta el occidente. Eso lo encontramos en Salmo 103:12. Con el perdón de Cristo también nos rescata de la oscuridad, nos redime, nos reconcilia con Dios, nos hace aptos para estar delante de Dios, nos libra de todas las acusaciones y nos limpia de toda maldad. Todas esas acciones nos permiten, por medio de Cristo, cuando Él nos concede ese amor que perdona. El matrimonio se convierte en un lugar seguro en el que no tienes que esconder tus debilidades y fracasos. Cuando pones en práctica todas estas enseñanzas que nos permite el amor que perdona. El amor que perdona trae tu relación a la luz, la libra del ofensor y del ofendido, nos reconcilia el uno con el otro, te permite estar ante tu cónyuge sin manchas, te libra de la culpa y te guarda del rencor, te limpia de toda mala acción. Importante, el amor perdonador restaura una relación herida, te pone de vuelta en la dirección hacia el sueño. Cuando practicas constantemente el amor perdonador, proteges a tu matrimonio para que no tome el camino descendiente al divorcio, emocional y legal. El perdón puede ser costoso. Uno de los pasos principales en el proceso del perdón es liberar a tu cónyuge que te ha ofendido.
renunciar a tomar control de la venganza y de la retribución y permitirle a Dios obrar en su corazón. Además, si eres el que ha ofendido, el perdón significa rendir tu orgullo, admitir la culpa y buscar la restauración. Cuando libras al ofensor de la ofensa, extirpas un tumor maligno de tu vida interior. Liberas a un prisionero, pero descubres que el verdadero prisionero eras tú mismo. El perdón es lo que nos permite estar delante de nuestro cónyuge sin manchas, lo que nos libra de la culpa y de guardar rencor, y lo que permite que estemos limpios de toda mala acción. Pero debemos eliminar ciertos mitos con respecto al perdón. Por ejemplo, cuando perdono también debo olvidar. La herida es demasiado grande, me resulta imposible perdonar. No siento deseo de perdonar, por lo tanto, mi perdón no puede ser genuino. No puedo perdonar hasta que la otra persona me pida perdón. Para perdonar debo hacer como si nada hubiera sucedido. Debo de perdonar de inmediato, o de lo contrario no tiene valor. Estos son algunos mitos que debemos de quitarnos de encima, ¿verdad? Ideas erróneas que nos han colocado en nuestra cabeza con respecto al perdón y que muchas veces nos impide perdonar. Entonces, tengamos claro que estos mitos son ideas erróneas y busquemos realmente cómo lograr ese perdón. A la hora de resolver un conflicto, nos enfrentamos a dos situaciones que se les llaman circuitos, el circuito abierto o el circuito cerrado. Vamos a hablar del circuito abierto. Dice que es cuando la ofensa, herida, enojo no se resuelven de manera correcta. ¿Cómo se describe este circuito abierto? Dice que cuando los circuitos se dejan abiertos, los conflictos se acumulan y se apilan uno sobre otro. Puede elegir la opción de trabajar en el proceso de cerrar el circuito a través del perdón. Solo el perdón capacita a las parejas para que reconstruyan la confianza y disfruten de una relación restauradora por completo. Entonces, si vemos en el diagrama, está la ofensa, la herida, el enojo, pero no se resuelve el conflicto de manera adecuada, sino que sigue estando ahí y en alguna otra ocasión eso que generó el conflicto vuelve a salir y se vuelve a hablar y se vuelve a ofender y el enojo vuelve a salir como si se estuviese viviendo en ese preciso instante. Pero tenemos la opción cuando se trabaja en el cerrar el proceso y es cuando interviene el perdón y entonces vamos a tener la restauración. Un camino, cerrar el circuito, conduce a la restauración. El otro no resuelve la herida, es decir, cuando el circuito queda abierto. La herida se deja abierta y permite que las desilusiones sean más profundas. Se necesita valor para restaurar y reconstruir una relación, sin importar de qué lado de la ofensa te encuentres. Cuando cerramos el circuito, ponemos en acción el amor perdonador. Este es el camino bíblico para enfrentar las ofensas, para resolver los conflictos y sanar las heridas. Pero, ¿cómo puedo cerrar ese circuito? Te animamos a que adoptes un enfoque frontal para tratar los conflictos y las heridas en tu relación. No los entierres, no le des vuelta al asunto. Enfréntalos y cierra el circuito aunque te lleve tiempo. Deseamos guiarte en 5 pasos bíblicos para expresarle el amor perdonador a tu cónyuge y cerrar el circuito de las ofensas y heridas. Sabemos que este proceso da resultados porque es la manera en que Dios usa para tratar las heridas. Paso número 1. Prepara tu corazón. Humíllate y ora. Busca la causa del conflicto. Comprométete a que tu relación sea tu prioridad número 1.
Ten una amiga de confianza a quien le rindes cuentas. En esto hay que tener cuidado, porque debe ser una amiga que tenga los mismos valores, que tenga una prioridad en su vida, que Dios sea su prioridad y que el matrimonio sea su segunda prioridad. Porque recordemos que en el mundo podemos tener muy buenas amigas, pero que no comparten nuestros valores y nuestras creencias. Por lo tanto, probablemente nos pueden dar un mal consejo o una mala orientación. Comunica tus sentimientos. Número 2. Piensa con antelación lo que deseas decir. Reconoce las diferencias de cada género en la comunicación. Recordemos que el hombre y la mujer no nos comunicamos igual. Ellos son como más concretos, necesitan todo así puntualmente. Nosotras somos como más de rodeo, ¿verdad? Busca un árbitro. El árbitro puede ser que si hay muchos problemas en la comunicación, podamos buscar a alguien, a un director espiritual que esté en medio de la situación para que la comunicación se pueda dar de la mejor manera. Envía el mensaje completo, es decir, seamos concretos, no dejemos nada a medias. Comprométete a escuchar. Recordemos que Dios nos dio 2 oídos y una boquita. Es decir, que necesitamos escuchar más que hablar. Concéntrate en lo positivo. Evita el silencio por respuesta. No nos quedemos callados. Digamos lo que sentimos, con respeto. Que tus palabras expresen tu intención. No uses generalizaciones. Utiliza el yo en los mensajes. Yo me siento, yo creo, yo percibo. Ejemplo. Póngase de acuerdo en un plan para manejar los conflictos. Es decir, algunas pautas para que la conversación sea respetuosa y en un ámbito donde ambos se sientan cómodos. Por ejemplo, que no se va a conversar en el momento en que alguno de los dos levante la voz y que se va a retomar la conversación en el momento en que otra vez las aguas regresen a su calma. Punto número 3. Enfrenta tus conflictos. Escoge el momento y el lugar apropiado. Muchas veces empezamos a hablar de una situación donde hay gente a nuestro alrededor, donde no estamos en la intimidad de nuestro hogar, incluso al frente de los niños, y eso no debe ser posible. Pide permiso para tratar el conflicto. Igual, pregunta si es el momento adecuado. Podría ser que en el momento en que tratamos de abordar el problema, nuestro cónyuge esté cansado, tenga sueño o esté indispuesto, y eso va a ser una barrera para que podamos resolver el conflicto de manera adecuada. A veces somos muy ansiosas y queremos en el momento, pero debemos ser sabias, pedirle sabiduría al Señor y orar antes de que vamos a ir a la conversación. Evita frases que asignen culpa. Muy importante. 4. Perdona a tu cónyuge. ¿Decidiste perdonar? ¿Estás listo para experimentar el perdón absoluto? ¿Qué se necesita? Son preguntas muy importantes. Entonces, ¿qué necesitamos para llevar a cabo el perdón? Necesitamos la confesión, es decir claramente que me equivoqué y llevar en humildad y reconocer que hice algo malo. Además, debe darse la tristeza con esa palabra que indique lo siento. Cuando digo lo siento es porque realmente es así, no por palabras, es porque en mi corazón lo siento así, lo siento por el dolor que te causé. Arrepentimiento, paso número 3. Nunca más quiero herirte de esta manera. Y entonces decimos lo que hice. Porque te grité, nunca más quiero herirte de esta manera. Cuando expresé claramente delante de tus amigos un defecto que a ti no te gusta, etc. Ahí debemos ponerle el nombre de la acción que hice. Petición. Siempre debemos ser claros. Debo pedir, ¿me perdonas? Tal vez en el momento no encontremos una respuesta, pero debo ser claro. Busco tu perdón.
al cónyuge le debe de quedar claro que andamos en búsqueda del perdón. Si somos nosotros los que vamos a conceder el perdón, es importante que le digamos al cónyuge, cuando él pide perdón, decirle: te perdono y cierro el círculo en cuanto a este problema. Te perdono porque, y digo por qué lo estoy perdonando. Simplemente no es decir, sí, te perdono. No, debo decirle a mi cónyuge por qué lo perdono, para que quede claramente. El perdón es la capacidad de olvidar las heridas pasadas. Quizás sea la habilidad más importante que logremos desarrollar en el matrimonio. Y 5. Reconstruye la confianza. Si tu cónyuge ha soportado años de crítica injusta de tu parte, tienes por delante un largo camino de afirmación y reconocimiento. No puedo empezar a querer ver resultados de inmediato si durante años me he dedicado a ser una persona crítica. Debo dar tiempo y eso implica que debo trabajar bastante en hacer lo contrario de lo que venía haciendo. Reconocer, afirmar, dar gracias, admirar. Ningún matrimonio escapa por completo del modelo ofensa, herida y enojo, pero cada vez que escogen el proceso sanador de cerrar el circuito, experimentarás el poder sanador del amor que perdona.